Café Jurídico, episodio 90. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves, día 4 de febrero, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La gestión de riesgos está presente en multitud de ámbitos y se trata de una actividad muy necesaria, yo diría que imprescindible, a la hora de emprender cualquier tipo de proyecto empresarial. Por supuesto, el ejercicio de la abogacía no se queda al margen de estas cuestiones. Cada vez más despachos de abogados son conscientes de la existencia de amenazas que suponen un peligro para sus objetivos y que tales peligros pueden generar una responsabilidad de naturaleza legal que además tenga graves consecuencias también en el plano económico o reputacional. Delimitar los riesgos legales y tecnológicos es uno de los grandes retos del siglo XXI y por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de Legal Risk con toda una experta en la materia. En un momento vamos a recibir a Elvira Torres, directora de Legal Risk Lab. Pero antes déjame que haga un breve inciso para hablar de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida Elvira, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias Juan Manuel por la invitación. Es un placer participar en Café Jurídico, en un nuevo sistema de podcast, y también daros las gracias evidentemente en nombre de Legal Risk Lab. Quizás muchas personas escuchen esto de Legal Risk o riesgo legal y no sepan muy bien a qué se está haciendo alusión. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste? Muchas gracias Juanma por esta pregunta. Realmente el riesgo legal, para poder entenderlo, debemos acudir primero a qué es el riesgo en sí mismo. La primera problemática que tenemos que tener en cuenta es que cuando abordamos los riesgos no tenemos un concepto como tendríamos en otras instituciones jurídicas como la propiedad, el artículo 348 del Código Civil, el usufructo. Entonces tendríamos que abordar lo que es el riesgo de una manera más abstracta o más lata, y para ello acudiríamos, por ejemplo, a la definición de la Real Academia de la Lengua, Española de la Lengua, cuando nos señala que se trata de una contingencia o de una proximidad de un daño. Dentro de estos riesgos podríamos clasificarlos entendiendo, por ejemplo, que están ahí contenidos los riesgos legales o los riesgos financieros. Como vamos a hablar de los riesgos legales tendríamos dos definiciones a su vez, una definición más estricta y una definición más amplia. Una definición más estricta lo que significaría es la posibilidad o la probabilidad de realmente de infringir o de violar una normativa determinada. Sin embargo, en una versión más amplia no solo incluiría esto, sino también incluiríamos posibles cambios legislativos o cualquier tipo de influencia en el cual cualquier tipo de daño que pudiera venir derivado por la aplicación o inaplicación, por la derogación, por la actualización de cualquier tipo de normativa. A partir de aquí, también podríamos incluso añadir aquellos supuestos en los que la legislación se hace referencia a la gestión de riesgos. Pero que este es el segundo concepto, que es la gestión de riesgos. Y para ello tendríamos que señalar, que es el tratamiento que se realiza de las amenazas y de los impactos reales y de las medidas que se toman para su tratamiento. ¿Por qué la gestión de riesgos legales? Esta es una pregunta que realmente es más que necesaria, porque realmente la aparición paulatina de la gestión de riesgos en nuestra legislación ha supuesto un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que este análisis de riesgo ha sido cubierto por una normativa que se puede entender fragmentada y asistemática, sí que es cierto que empiezan a aparecer las primeras pinceladas a la referencia de la gestión de riesgos en el ordenamiento jurídico español.
Para ello, pues por ejemplo, tendríamos que traer a colación aquí pues la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modificó el Código de Comercio y así como el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y además de la Ley 22/2015 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Me estoy refiriendo aquí a la información no financiera y a la diversidad, cuando se hace referencia a esa gestión de riesgos en materia de la realización de los estados de información no financiera de las empresas que cumplen determinados requisitos, y se hace referencia a la gestión de riesgos en el ámbito especialmente de los derechos humanos. Por otro lado, también hace referencia, para todos los abogados que nos están escuchando, en el artículo 12, apartado C, número 4 del Código Deontológico de la Abogacía Española nuevo de 2019, cuando hace referencia a los conflictos de intereses, la legislación indica el Código Deontológico que la referencia a que, voy a leer textualmente, no se podrán desempeñarse en cargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, salvo que se asegure que no hay riesgo que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente puede ser vulnerado. Si bien es cierto que no habla de gestión de riesgos, tan solo habla de riesgos, podemos entender que es necesario realizar una buena gestión de riesgos deontológicos para determinar si uno incurre o no en conflicto de interés. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos, como he dicho, también ha hecho referencia a la gestión de riesgos. Sin embargo, si lo pensamos bien, el derecho penal, por ejemplo, no es ajeno al concepto riesgo. De hecho, existe la diferencia entre los delitos de riesgo y los delitos de resultado. Y ha sido definido así dentro del área del derecho penal, pues, por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, para la gestión de riesgos legales, para dotar de cierta sistematicidad, es necesario algo más. Es necesario dotar de una cierta uniformidad y hacer lo que ya se hace en muchas empresas, que son matrices o mapas de riesgo, o en algunos sectores concretos, como sería, por ejemplo, la evaluación de impacto de protección de datos, pues extenderlo a otras áreas legales. La mayoría identifica la gestión de riesgos legales con el compliance. ¿Son sinónimos? Esta pregunta es más que necesaria, Juanma, y para ello tengo que señalar dos tendencias que tenemos. Por un lado, aquellos que defienden que la gestión de riesgos legales y compliance son sinónimos, y aquellos que consideran que la gestión de riesgos legales va más allá que el compliance. Y para ello, voy a contaros un poco. La primera tendencia, que es la tendencia más tradicional, puede tener su cabida, incluso si buscamos la definición de Corporate Compliance que nos ofrece la World Compliance Association, que nos señala que es un conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que adoptan las organizaciones para tanto identificar como clasificar los riesgos operacionales y legales. Asimismo, el compliance se identifica en nuestro ordenamiento jurídico como en el ámbito penal vía ese artículo 31 bis del Código Penal. Sin embargo, el corporate compliance, tanto directamente como a través de los riesgos, en el análisis ya de los riesgos penales, se realiza siempre en el marco de la empresa. Es decir, se trata de una gestión de riesgos legales por y para la empresa, en el cual los mapas de riesgo, las matrices de riesgos, se realizan siempre teniendo en cuenta la posibilidad de daños o la evaluación de amenazas, la identificación de riesgos que tiene que realizar una empresa determinada. ¿Qué sucede con la tendencia número 2, digamos? La segunda tendencia, que es la que yo defiendo, es que la gestión de riesgos legales va más allá que el compliance. Porque la gestión de riesgos legales hace referencia a cada vez que la legislación de forma sistemática está empezando a regular el debate o la evaluación de riesgos. Asimismo, si tenemos en cuenta las guías de la Agencia Española de Protección de Datos, las guías de INCIBE, donde hace referencia a cómo tratar los riesgos, estamos viendo que, aunque esté dirigido incluso hacia a la empresa, pero ofrece una visión general. Es decir, esta gestión de riesgos se puede aplicar tanto al ciudadano
que debe tener una serie de cuidados respecto a la ciberseguridad, como el tratamiento de riesgo que tiene que realizar la empresa, como al tratamiento de riesgos que tiene que realizar el legislador, incluso. Entonces, esta tendencia, que es extensiva de la gestión de riesgos legales, hace necesario, por tanto, que defender que la gestión de riesgos legales y el compliance no son sinónimos. ¿Qué es Legal Risk Lab? Legal Risk Lab es un think tank que agrupa o aúna a distintos profesionales con distintos backgrounds. Entre nuestros asociados y colaboradores tenemos auditores, abogados, expertos en ciberseguridad, en protección de datos, asimismo ingenieros de telecomunicaciones, informáticos y queremos contar con muchos profesionales más. La idea es una iniciativa abierta y en el cual todos podemos participar y podemos aportar desde sectores profesionales diferentes. Entre nuestras dos inquietudes fundamentales serían, por un lado, la innovación disruptiva y, por otro lado, la gestión de riesgos. ¿Puedes indicarme alguna de las iniciativas de la organización? En Legal Risk Lab, como en cualquier otra organización, hemos pasado de un sistema presencial a un sistema online. En el sistema presencial realizamos, por ejemplo, el primer coffee break de presentación del think tank en UNESPA, que contamos para ello, por ejemplo, con el director de gestión de riesgos del Corte Inglés en mesa, y contamos un poco el origen y hacia dónde nos dirigíamos en Legal Risk Lab. Después ya organizamos LOTOX y Hackathon en su primera edición en la Universidad de Villanueva. Las LOTOX consistieron en una serie de ponencias, entonces presenciales, sobre ciberseguridad, derecho, inteligencia artificial, ética y sostenibilidad. Posteriormente, el sábado de esas mismas jornadas en conjunto, se celebró un hackathon en el cual de manera práctica se planteó a los alumnos el desarrollo de una serie de hitos y para ello se contó con un técnico de sistemas de seguridad y también con un experto en drones que de hecho realizó una demostración. Después de estas iniciativas, evidentemente llegó el COVID y con el COVID, pues fue necesario replantear el Legal Risk Lab como ha sucedido en tantas organizaciones y digitalizarnos. En este caso se empezaron a lanzar eventos digitales que se constituyen con base en Managing the Future y se celebró para ello un acuerdo de colaboración con Global Shapers Madrid. Igualmente, en materia de tecnología, realizamos un acuerdo de colaboración con Sapiens y a partir de aquí hemos estado empezando a desarrollar distintos grupos de trabajo que darán lugar a charlas y unidades temáticas. Según aparece en la web, uno de vuestros proyectos punteros es la inteligencia artificial. ¿Cómo es su desarrollo? Managing the Future es una iniciativa conjunta de Legal Risk Lab y de Global Shapers Madrid. Se trata de un conjunto de charlas mensuales o bimensuales incluso, en el cual se invita a distintos ponentes de distintos sectores profesionales para tratar los retos y riesgos del futuro para la sociedad COVID-19. Para ello hemos hablado en octubre del sector asegurador, en noviembre tratamos del sector financiero y de la revolución fintech, en diciembre, como no podía ser de otro modo, de la innovación disruptiva en el mundo de startups y ya en enero se trató el sector público y la administración pública más concretamente y en este febrero, el día 2 de febrero, se ha tratado el sector moda, mientras que el día 23 se hace referencia o se hará referencia a lo que sería la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y las fundaciones. Como podemos ver, son sectores diferentes en los cuales se presentan retos y propuestas del futuro. Si bien es cierto que todavía no podemos hablar, por desgracia, de la sociedad post-COVID, pues no ha llegado, estamos todavía en la sociedad COVID, es necesario plantear las ideas que nos deben acompañar en los distintos sectores. Y esa misma idea se plantea en el World Economic Forum con el The Great Reset y es por ello que nuestras conclusiones irán a parar a un informe que se elevará al World Economic Forum debido a ese acuerdo de colaboración con Global Shapers Madrid. Has hablado de Managing the Future. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? La inteligencia artificial es una realidad. Si bien es cierto que muchas de la tecnología de que se habla que es inteligencia artificial no es inteligencia artificial,
que además a nivel abstracto muchas veces no se diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que va a ser una de las iniciativas del futuro. Es necesario, por ello, desde Legal Risk Lab se ha promovido la celebración y realización de un grupo de trabajo multidisciplinar sobre inteligencia artificial en materia tanto de la gestión de riesgos legales y operacionales como realmente en el establecimiento de una serie de principios rectores básicos que deben ser intrínsecos de todo desarrollo de inteligencia artificial. Los juristas no podemos aparecer al final de la cadena, es decir, una vez que ya se ha fabricado o se ha desarrollado una determinada tecnología, llega el jurista y dice por qué es compatible o no con determinada legislación, entre ellas la normativa de protección de datos. No podemos estar al final de la cadena, sino tenemos que comenzar al principio. Tenemos que formar equipos multidisciplinares en los cuales el criterio jurídico y el criterio ético sea fundamental. Y es por ello que este es uno de nuestros proyectos punteros en inteligencia artificial. Una de vuestras charlas de Managing the Future con más impacto, en la que fuiste moderadora, fue la charla relativa a los retos y riesgos de la administración pública. ¿Cuáles son las conclusiones de este sector? Realmente el impacto que tuvimos se debió a que todos los ponentes estuvieron excelentes y entre ellos, tengo que citarles aquí, tuvimos a Jordi Solé, que es inspector de Hacienda y que es presidente de FEDECA, de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, a Laura González, que es letrada de la Administración de la Seguridad Social y es vicepresidenta primera de la misma organización, a María Concepción Campos Acuña, que es presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público y doctora en Derecho, a Nieves Sánchez Huitán, que realmente es técnica del Consejo de Seguridad Nuclear y experta en riesgos y especialmente la unidad de I+D y gestión del conocimiento, y a Pablo Ortega Sánchez de Lerín, abogado del Estado y jefe en Toledo. Entonces, con este panel, era difícil no provocar un impacto. Entre las conclusiones, de decir que no puedo dejar de recomendar en nuestro canal de YouTube de Legal Risk Lab, en el cual están todas las ponencias íntegras, pero si me tuviera que quedar con algo, es evidente que la administración pública no puede quedar ajena a la digitalización. La digitalización se está planteando en cada uno de los puestos de trabajo de los distintos funcionarios que existen y en el sector público, tanto del ámbito local como en el ámbito como de la Administración General del Estado, y que está habiendo distintas velocidades de adaptación y que ese perjuicio y esas distintas velocidades en ningún caso pueden perjudicar al ciudadano. Ahora, una cosa que me voló un poco la cabeza cuando lo vi. Otra de las ideas que plasmáis es el análisis legal de los riesgos geológicos. ¿En qué consiste un proyecto que tiene una base tan técnica y cómo lo trasladáis al aspecto legal? Efectivamente, Juanma, uno de los proyectos de 2021 pasa por el análisis legal de la gestión de riesgos geológicos, que parece un tema muy alejado de los abogados, pero como hemos dicho, este think tank se caracteriza por la multidisciplinariedad. Entonces, la idea es constituir un grupo de trabajo en el que se está ya trabajando para su desarrollo y en el cual se integren no solo profesionales jurídicos, sino también geólogos. Y la idea sería integrar esos conocimientos geológicos que se utilizan como modelos matemáticos en nuestro ordenamiento jurídico. Para eso tendríamos que realizar un análisis legal y matemático de la legislación existente y de los supuestos y casos que se están realizando, tanto de responsabilidad civil objetiva como subjetiva, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico actual, y también queríamos hacer o plantear una serie de propuestas para mejorar este sistema para que sea más garantista, más exacto, más matemático, pero sin perder las garantías legales ni los principios generales del derecho. Elvira, nos ha encantado tenerte aquí hoy. Como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo tu momento spam para que puedas decir a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Muchas gracias a ti y a Café Jurídico por contar conmigo hoy, y también muchas gracias, como os he dicho, en nombre de Legal Risk Lab. Y bueno, en este momento tan spam, me gustaría invitar a todos a que nos sigan en nuestro grupo de LinkedIn, que se llama Legal Risk Lab, y a participar en nuestras actividades. Somos una iniciativa abierta. Este es un modo colaborativo en el cual los profesionales de distintas materias y con distintos backgrounds se agrupan y participan en distintos proyectos, y no solo de los proyectos ya existentes, sino sobre todo también en crear e innovar, que es parte de nuestras inquietudes fundamentales. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado.
Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Deezer y así hasta 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Terminamos ya este Café Jurídico número 90 y como siempre agradecerte de corazón que nos hayas escuchado hasta el final. Recuerda que nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.